para poder comenzar. ¿Me pueden decir si se ve la pantalla completa, por favor? Sí, sí se mira completa. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema más de hablemos sobre las adicciones. Ya se me están desinflamando mis cuerdas vocales. Como ustedes comprenderán, pues me la paso todo el tiempo hable y hable, ya sea en una junta, en consejería. Doy alrededor de 3 consejerías diarias, entrevistas y también estoy ensayando. Tenemos un pequeño coro litúrgico. Entonces de repente se me inflaman mis cuerdas vocales. Pero bueno, este tema pues hablemos un poco más de las adicciones. Es muy importante para poder introducirlos yo a todos los temas, como se los había comentado, para prepararlos y prepararlas para el taller de codependencia. Aquí debemos de encontrar una definición, por ejemplo, enfermedad. ¿Qué quiere decir enfermedad? ¿De dónde viene esta palabra? Y fíjense que esta palabra de enfermedad viene del latín infirmitas, que quiere decir falto de firmeza. O sea, que una persona que está enferma no tiene firmeza. Una persona, por ejemplo, ahorita que está el coronavirus o el COVID, pues una persona que está enferma está indispuesta y no tiene la firmeza ni mental ni emocional como para hacer lo que tiene que hacer cotidianamente, ¿sí? Entonces aquí nos dice que la enfermedad pues es un proceso que se desarrolla en un ser vivo y que interfiere con la capacidad para que éste funcione normalmente, para que esta persona o ser vivo funcione normalmente. La enfermedad mental, ¿sí? Yo les he dicho en nuestras juntas de la mañana de todos los lunes que nosotros, los adictos, tenemos una enfermedad física y una enfermedad mental y una enfermedad espiritual. Esta es en sí lo que encierra la enfermedad del alcoholismo o de la drogadicción, ¿sí? La droga es lo mismo que el alcoholismo. El alcohol es una droga depresora y bueno, se define en muchas drogas, por así decirlo. Entonces, la enfermedad mental. Fíjense, la adicción es una enfermedad mental. Entonces, si es una enfermedad mental, es una obsesión, una idea fija, autoengaño, que no nos permite ver el daño que nos ocasiona el consumo de drogas. La obsesión de consumir para sentir la euforia y la relajación de la sustancia activa. Deteriora nuestra mente y los pensamientos y sentimientos. Esta es la enfermedad mental y también quiere decir falta de sano juicio. Sin ayuda se convierte en una locura. Sano juicio quiere decir entereza mental, ¿sí? Entonces, en las adicciones, nosotros, los adictos, estamos enfermos mentalmente, tenemos una enfermedad mental y esta enfermedad mental se refiere a una obsesión o a una idea fija que no nos permite ver la verdad y no nos permite ver la realidad. Con las drogas, esta obsesión nos lleva nuevamente a consumir drogas y entre más consumimos drogas, más se deteriora nuestra mente, más nos alejamos de la realidad, ¿sí? Entonces, por eso aquí les hago entender que sin ayuda se convierte en una locura. ¿Han visto tal vez ustedes a algunos alcohólicos o drogadictos que están en la calle, que están en los semáforos pidiendo dinero afuera de las iglesias o que están como en un escuadrón de la muerte? Bueno, estos compañeros o estos adictos o drogadictos ya están en un estado de locura, ¿sí? Ellos lo único que su mente dirige es hacia el consumo y pues conseguir dinero a como dé lugar o de la manera que sea para seguir consumiendo drogas o alcohol. Ok. Ahora, vamos a las estadísticas en COFOE. El consumo general en COFOE
en personas de 12 a 65 años. Fíjense, el alcohol es un 27%, las personas que llegan a esta institución es un 27% con el consumo de alcohol, es un 25% con el consumo de tabaco y es un 47% en drogas. En drogas en general, que sería cristal, sería crack, sería marihuana, ¿sí? Son estas tres drogas que dominan el ingreso a esta institución. Es cristal, es marihuana y es crack, ¿sí? Estas tres drogas. Luego, el consumo y dependencia de géneros también aquí en COFOE. Los hombres son un 45.2% de los ingresos que llegan. Mujeres, el ingreso es del 33.2%. Y los adolescentes es un 12%. Los adolescentes me refiero que son de 15 a 18 años. Para mí es un porcentaje alto. Y bien, en los últimos, las crisis en los últimos años, estoy hablando en estos últimos 10 años, en los que yo estoy trabajando en esta casa, pues los niños comienzan el consumo por accidente entre los 8 y los 10 años. ¿Cuál es el accidente? Pues que mamá, papá tuvieron una fiesta en la casa y pues les pareció como chistoso el empezar a agarrar las sobras del alcohol o de la cerveza, ¿no? Y bueno, las madres solteras que dejan encargados solos a los hijos o solos a los hijos, los padres que abandonan a los hijos y no dan pensión, falta de trabajo bien remunerado, roles de familias separadas, pandemia, también tuvo que ver mucho la pandemia en estos últimos 10 años, tenemos 2 años de una pandemia, y la despenalización de la marihuana. El hecho de que despenalicen la marihuana hace pensar a los usuarios de que pues no causa ningún daño, pero pues el cigarro también es legal y causa mucho daño. Entonces, el hecho de que despenalicen la marihuana no quiere decir que va a dejar de hacer daño y no quiere decir que va a dejar de ser adictiva y no quiere decir que va a hacer daño a todo el círculo con el que se convive el consumidor de marihuana. Y bueno, las crisis en el adicto. Las crisis en el adicto son dos. Una es la rehabilitación y la otra es en la recuperación. Fíjese, en la rehabilitación, ¿cuáles son las crisis que debe de pasar un adicto? Fíjense que abrí mi canal de YouTube y hablé sobre las crisis en un video corto y todos me pusieron para abajo, ¿no? Pero bueno, en realidad yo no puedo omitir la verdad, pero en la rehabilitación se vive en crisis, o sea, que alguien quiera decir que no se vive en crisis, pues está canijo, no sé cómo le harían. Entonces, en la rehabilitación pues es la abstinencia y es necesaria para reactivar el sistema de circuitos de recompensa. Los adictos tenemos una mente catastrófica, creamos una película de terror y nos salimos de la realidad que es solo vivir la etapa de la rehabilitación. La familia lo saca antes de que completen su rehabilitación, entonces por eso se alarga más la enfermedad y el consumo, porque hay un rescate. Y en la recuperación, pues desgraciadamente las crisis que suceden cuando estamos en recuperación es no asistir a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Eso no quiere decir que tengan que asistir nada más a COFOE. Hay muchos grupos de Alcohólicos Anónimos en todo el país y en todo el mundo. No siguen la estructura del proyecto de vida, o sea, hacen un proyecto de vida, pero es una ilusión, no es muy real y por lo tanto, pues no lo pueden llevar a cabo porque no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. No siguen en contacto para los seguimientos, se dan de alta solos y ya no siguen en las juntas o en las consejerías de seguimiento. La familia también se da de alta de Al-Anon y al darse de alta de Al-Anon, pues es muy obvio que regresan estos malos hábitos
y contribuyen para que el adicto siga consumiendo. Ahí me faltó una letra, la puse mal. Bueno, crisis sin programa de recuperación, ¿qué pasa? En la abstinencia. En la abstinencia hay ansiedad, hay angustia, hay desesperación, hay frustración y hay depresión. Todo alcohólico drogadicto vive en abstinencia y vive en una borrachera seca. La borrachera seca quiere decir que no consume y que vive en carne viva o al rojo vivo la ansiedad, la angustia, la desesperación, la frustración y la depresión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas que causa esta abstinencia sin un programa de recuperación? Pues hay insomnio, hay discapacidad mental para solucionar los problemas, la falta de concentración, la falta de disciplina, la impotencia y el aislamiento, ¿sí? Y bueno, vuelven a este círculo de depresión. Cuando los alcohólicos y los drogadictos no consumimos, experimentamos 3 sentimientos: la inquietud, la irritabilidad y el descontento. Todo alcohólico drogadicto vivimos esta etapa. Fíjense, ¿qué nos hace sentirnos o estar inquietos? La inquietud se presenta en una mente sin consumo, en situaciones que no sabemos qué va a pasar porque no podemos salir. Mentalmente buscamos salidas, menos consumir por el momento y continuamos con la incertidumbre sin conocer el plan de 24 horas. Estas personas que están en un proceso de recuperación, si alcanzan a detectar la inquietud, ¿sí?, y le buscan la solución a esta inquietud, no consumen, ¿sí? Pero estas personas que viven la inquietud y que mentalmente están buscando salidas, pero lo único que hacen es aislarse o están en casa viendo Netflix, viendo series, viendo películas, eso no es la solución. Eso es solamente agravar un estado mental, es un estado de locura porque se va haciendo cada vez más grande la obsesión, porque está tratando de sustituir el consumo con otra actividad. Y lo que tiene que hacer el alcohólico drogadicto no es sustituir el consumo, es aceptar que está en una etapa de inquietud y darse cuenta cuáles son las cosas o cuáles son las situaciones que lo llevan a estar inquieto. Ok, luego viene esta etapa de la irritabilidad, ¿sí? Cuando no estamos consumiendo, nos sentimos inquietos, nos sentimos irritables y nos sentimos descontentos. Entonces, el estar irritable o el sentirse irritable es porque hay una realidad familiar en la que se tiene que vivir con todo y sus consecuencias, ¿sí? Las fugas, como lo eran la escuela, el trabajo, las relaciones personales, los deportes, los entretenimientos, como el cine, ya no nos distraen, ¿sí? La irritabilidad es una de las emociones que mal manejadas se pueden convertir en resentimiento a todos y a todo. Luego, los adictos no sabemos qué sentimos, pero no nos gusta cómo nos sentimos. Sin embargo, esta ceguera mental o esta ceguera emocional no nos permite buscar la ayuda porque tememos que nos den una sugerencia que no vaya de acuerdo a nuestras necesidades personales. Luego viene este otro sentimiento que es el sentirnos descontentos. Y bueno, en estos últimos 3 años nos hemos sentido descontentos con el COVID-19, con la realidad familiar, con la realidad económica, con todo lo que ha pasado en estos últimos 3 años, con la realidad en las relaciones sentimentales, de estar con quien no quieres estar, pero estar porque no hay con quien más estar. Bueno, porque llegamos a creer que hemos perdido el control de algo o de alguien, porque odiamos sentirnos controlados por un sistema y por reglamentos que nos frustran, ¿sí? Entonces eso nos hace estar descontentos y muchas veces es la parte económica material y nuestras relaciones personales e interpersonales.
Si hay algo que es como la kriptonita de un alcohólico que está en recuperación, es una relación sin madurez emocional, sin tener la capacidad para superar las etapas, para realmente tomar la decisión de estar en una relación, porque hay inmadurez emocional, y esta inmadurez emocional muchas veces nos lleva a recaer en las drogas o caer en depresión, pero es como una parte que se tiene que vivir desde un estado de decisión para vivir un duelo. Vivir un duelo es muy doloroso, sin embargo es una decisión también en la vida, ¿no? Y esta decisión nos puede ayudar a superar una etapa, pero una persona que no toma la decisión de irse donde no quiere estar o de estar donde quiere estar, aunque pase lo que pase, pues vive en un conflicto de descontento, de irritabilidad, y pues lo único que le falta es consumir. Y a veces el consumir sería como la medicina para nosotros que vivimos en esa locura. O sea, de verdad, es una locura que ustedes no se lo imaginan. Y bueno, hay dos tipos de depresión que experimentamos los alcohólicos drogadictos. La depresión, que es el inicio del síndrome de la abstinencia en una mente adictiva con dependencia a alguna sustancia, comienza en una etapa de neuroadaptación. Sufrimos de insomnio, de agitación, inquietud, sudoraciones y el cuerpo demanda la sustancia. Y luego viene otro tipo de depresión, el exceso del pasado, por ejemplo, los resentimientos, los sentimientos deteriorados, las situaciones y círculos inconclusos, la falta de pedir o de buscar ayuda, falta de buenas relaciones, relaciones interpersonales sanas que nos ayudan a encontrar paz mental, ¿sí? Por eso aquí nosotros les decimos, no te juntes con gente que no está en tu comunidad, no te juntes con gente que no está en el programa, no te juntes con gente que está consumiendo, no te juntes con gente que solamente está sustituyendo su consumo porque vas a creer que esa es la manera en la que se tiene que vivir o se puede vivir, y vas a seguir teniendo un vacío y no vas a avanzar y te vas a estancar y te vas a frustrar y entonces vas a volver a consumir. Y bueno, ¿cuáles son las situaciones familiares dentro de el círculo de adicciones? Pues hay una familia disfuncional en donde no hay comunicación, en donde se ha creado una barrera y hay reglas inhumanas que nos confunden y no nos alientan a encontrar nuestra identidad, ¿sí? Hay familias donde es más importante el trabajo y el prestigio que la autoestima de un hijo. Hay familias donde tampoco han sanado su pasado y no se dan cuenta de que afecta a su presente. Hay familias egoístas que no buscan ayuda para ayudar y que emprendan una conversión familiar. Hay familias que ha sacado a Dios de sus vidas, familias adictas en donde la madre neurótica cuida al adicto y el adicto dopado no entiende nada. En medio de esta novela de terror está el hijo que absorbe la neurosis de la madre y el temor del adicto padre, ¿sí? Estas son las situaciones familiares que se viven normalmente en el estudio que nosotros tenemos o con la estadística que nosotros tenemos en COFOE. Luego hay otras sustituciones. Hay personas que logran dejar de consumir drogas, que logran dejar de consumir alcohol, pero empiezan a sustituir la adicción en las redes sociales, en la pornografía cibernética, en la venta de drogas, en los videojuegos, en la compulsión por la comida, en el sexting, en las obsesiones, en los grupos de Facebook y retos, ¿sí? Esto es lo que hemos estado viviendo últimamente. Hemos tenido compañeros que tienen problemas y adicción a los videojuegos. Y es el mismo síndrome de abstinencia, porque obviamente que las descargas que se generan en nuestro cerebro, ya sea de adrenalina, de dopamina o de serotonina con estas sustituciones,
es lo mismo que consumir alcohol, lo mismo que consumir drogas. Entonces, por eso los adictos al juego necesitan volver a sentir esa euforia, ¿sí? Y en la compulsión de la comida, pues es un placercito perverso, el comer, el darte los atracones y después sentirte inquieto, irritable y descontenta hasta que experimentas otra vez esa sensación placentera del azúcar o de comer los alimentos que causan adicción. También puede ser el café, puede ser la Coca-Cola, pues algunos alimentos que tienen taurina, algunos refrescos que tienen taurina y que causan este tipo también de descargas de euforia. Ok, en conclusión, la adicción es solo el síntoma de una familia enferma. Donde hay un adicto, hay una familia enferma. Y este pobre adicto se convierte en el chivo expiatorio de la familia. O sea, todos giran alrededor del chivo expiatorio porque dicen, por culpa de él, la familia está mal. Y luego deja de consumir el adicto, pero la familia sigue estando mal y estando bien de la fregada. Pero es porque no hay cambios dentro de la familia. Es porque le echan la culpa al que consume. Porque el que consume les está dando el síntoma de que hay algo que está mal en él. Entonces el síntoma de que hay una familia disfuncional, una familia enferma, una mamá neurótica, un padre neurótico o también alcohólico, pues es de que haya un adicto en la familia, ¿sí? Fíjense, también últimamente hemos visto a estos niños vacíos. Hay una tragedia muy silenciosa que por supuesto se está desarrollando en nuestros hogares y concierne también a nuestras más preciosas joyas, que son nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos. Fíjense, los niños de hoy están siendo sobreestimulados, ¿sí? Se le llama sobreestimulados porque ellos deben de tener una estimulación temprana, pero que va de acuerdo a su edad. Sin embargo, estos niños que están siendo sobreestimulados y sobreregalados de objetos materiales, ¿sí? La pandemia del coronavirus es solo un removedor de los descuidos personales y emocionales de una familia. Fíjense, cuando pasó esto de la pandemia y sigue pasando, estamos privados de los fundamentos de una infancia sana, tales como padres emocionalmente disponibles. Los padres emocionalmente no están disponibles. Ahora mamá y papá tienen que trabajar y si acaso tienen 1 hora o 2 al día para estar con los hijos. No hay límites claramente ni definidos porque es obvio que no hay una familia y no hay una relación, ¿sí? No hay responsabilidades asignadas. Estas serían las familias funcionales, donde hay responsabilidades asignadas dependiendo de la edad de los hijos. No hay una nutrición equilibrada y un sueño adecuado. Hay niños y hay jóvenes que se ven conectados en el Facebook o en las redes sociales hasta las 12, 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque los padres están descuidados. Ay, perdón, es que siento que algo me está lastimando en los ojos. Muy bien. Hay una nutrición desequilibrada. No hay nutrición equilibrada, más bien, ni hay sueño adecuado. Hay un movimiento en general, pero especialmente al aire libre. No hay juegos creativos ni interacción social, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo vinimos a ver en el coronavirus, pero era algo que sucedía desde antes, solamente que ahora nos lo está mostrando el famoso coronavirus. Fíjense, la adicción es una enfermedad física, mental y emocional. Mental es la obsesión que les acabo de explicar. Emocional es espiritual, ¿sí? El espíritu es obvio que no se enferma, pero nosotros estamos enfermos emocionalmente, enfermos de resentimientos, enfermos de culpas, de temores, de remordimientos y de vergüenzas. Porque en la mañana yo les decía en la junta a mis compañeros,
Una persona enferma emocionalmente está llena de resentimientos y tiene que sanar esos resentimientos. Una persona está llena de, como nosotros, está llena también de temores. Y muchas veces son temores espirituales, son temores físicos y son temores psicológicos, que no son reales, pero están en nuestra mente y no nos permiten hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Por lo tanto, se requiere de buscar ayuda para tratarla, porque no se sanará. No podemos recuperar de nuestra condición, nos podemos recuperar de esta condición de adicción y buscar sanar lo que nos lleva al consumo de drogas, ¿sí? Eso sí podemos. Podemos sanar nuestro interior. Y a partir de que nosotros sanemos nuestro interior, podemos dejar de consumir. ¿Por qué consumimos? Ay, muchos nos preguntan. Y creo que la familia se la pasa preguntándole al enfermo. ¿Por qué consumes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Ok. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué consumimos? Porque nos gusta el efecto, ¿sí? La sensación eufórica de relajación y de placer que causa el consumo de la sustancia. Estos sentimientos buenos los experimentamos por lo menos al principio, ¿sí? Por eso nos gusta consumir, ¿ok? También experimentamos sentimientos malos que no vemos debido al consumo. La soledad, la tristeza, la culpa, el remordimiento y la vergüenza. Por eso les digo, mientras haya una sensación de soledad, una sensación de tristeza extrema, culpa por las cosas que hemos hecho mal, remordimiento porque sabemos que algún día tenemos que pagar nuestras facturitas y vergüenza, ¿sí? Por estos actos de mal juicio que hacemos, por ejemplo, los jueguitos sexuales que a veces nosotros como adictos practicamos o experimentamos. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Por qué consumimos? Pues porque nos gusta el efecto y la sensación de euforia, de relajación y de placer que causa el consumo, por lo menos al principio que nos aventamos unas copotas, ¿sí? ¿Cómo ayudar? ¿Ok? Este es un tema de prevención. ¿Cómo ayudar? La familia. Familia, por favor, busquen un grupo de Al-Anon, programas de psicoeducación. Todo centro de tratamiento tiene la responsabilidad de que ustedes como familia tengan un programa de psicoeducación, ¿sí? Porque psicoeducación es capacitar a la familia. El adicto puede asistir a CAPA. CAPA es un centro de atención primaria y en este centro pues les pueden ayudar con una valoración y de ahí los van a asignar a un centro de tratamiento certificado. Y pueden acudir a SECA, la Comisión Estatal contra las Adicciones. Y la Comisión Estatal contra las Adicciones les va a recomendar un centro que cumpla con todos los criterios, ¿sí? Fíjense, los familiares deben tomar en cuenta que los primeros en informarse y en entrar en recuperación son ustedes. De ello depende el desarrollo y el tipo de recuperación del paciente. Entre más negación haya para aceptar la enfermedad familiar, más largo se hace el proceso de recuperación. El adicto debe ser valorado para poder ser rehabilitado o internado, como ustedes le quieran llamar. La recuperación del adicto depende del conocimiento de su misma enfermedad y del programa de recuperación para la recuperación para el alcoholismo y otras drogas, ¿sí? De eso depende la recuperación de un adicto, de lo capacitado y habilitado que esté en su propia enfermedad, ¿ok? ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Hay factores de riesgo en las adicciones y para mí los que toco normalmente son 4, ¿sí? El punto número 1 o el factor número 1 es el factor social. Es la tolerancia del consumo y la presión por falta de identidad y de habilidad para relacionarse con los demás. Este sería el factor social. Luego viene el factor familiar. El factor familiar es genético, hasta 3 generaciones.
hábitos malsanos como beber los fines de semana en familia, bautizos, bodas, 15 años. Esto lo ven como algo normal y su genética está predispuesta. Se puede comparar con la diabetes, que el consumo sea normal en la familia también. ¿Por qué se compara como con la enfermedad de la diabetes? Si mi madre es diabética y si yo no cuido mi alimentación, en mí se va a desarrollar la enfermedad de la diabetes, ¿ok? Luego viene el factor emocional. En este factor emocional hay heridas que no han superado y que ni siquiera saben dónde fueron heridos. O si lo saben, las quieren borrar sin primeramente dejar de consumir, ¿sí? Entonces, el trabajo debe de ser como una rehabilitación. En la rehabilitación, pues se trabaja la abstinencia total, se trabajan estos pensamientos y sentimientos de inquieto, irritable y descontento, ¿sí? Se le da una dirección correcta. Emoción o sentimiento que no se manifiesta, no se reconoce. Ok. Luego, el otro factor de riesgo es neuroadaptativo. El consumo adapta nuestro cerebro, crea dependencia psicológica y física. Así que su cerebro se acostumbra al consumo y a los químicos de la sustancia. Por lo tanto, se deja de segregar el químico natural y el cerebro desarrolla su lado huevón. Yo así les digo, el lado huevón, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues ahora, como me está entrando la sustancia de la dopamina externa con el alcohol, pues ¿para qué la genera mi cerebro? Mejor ya así me quedo sin generarla, si me está entrando por otro lado, ¿no? Que esa sería la sustancia activa de drogas. Muy bien. ¿Qué recomendaciones damos para esta prevención? Pues crear vínculos sanos. Por ejemplo, la familia debe de estar en recuperación. ¿Para qué? Para que haya compasión para el enfermo de adicciones. Amigos, ¿los amigos de qué tipo? En recuperación. ¿Para qué? Para que haya una integración, se vaya integrando en sus relaciones personales y socialmente. Padrino o madrina, son vínculos sanos. Con la experiencia en el programa de los 12 pasos de AA, que lo guíe hacia el camino de la sobriedad, sería para eso. Los grupos de alcohólicos anónimos, ¿de qué tipo? En donde se viva el programa de AA, ¿sí? En donde haya una comunidad que practica el programa de AA. ¿Para qué? Para la ayuda mutua, ¿sí? Luego, SECA, Comisión Estatal contra las Adicciones. ¿Para qué? Para que tengan un directorio de centros de rehabilitación certificados con un tratamiento específico. CAPA. ¿De qué tipo es este vínculo? Centro de atención primaria y ambulatoria. ¿Para qué? Para un tratamiento psicológico y terapéutico en adicciones. Luego vienen las comunidades de activación física, pueden ser gimnasios, comunidades o personas en recuperación. ¿Y para qué? Para ayudar a bajar los niveles de ansiedad y lograr metas y objetivos. El apoyo espiritual, pues en los grupos de AA y redes católicas o redes de religiones, la que sea, pero que lo practiquen. ¿Para qué? Para que haya un desarrollo espiritual, ¿ok? Luego, la recuperación de las adicciones debe ser en 3 aspectos: física, mental y espiritual. Primeramente, física. Físicas, ¿por qué? En el cuidado físico con la alimentación sana, realizar exámenes generales para prevenir consecuencias y desarrollo de otras enfermedades, la eliminación total del consumo de sustancias alteradoras de nuestro sistema nervioso central. Mental, la recuperación mental. ¿Cuál va a ser esta recuperación mental? Alimentarse de lectura y música que dé paz y tranquilidad, trabajar y cuidar en los pensamientos obsesivos y compulsivos,
Se requiere de 9 a 18 meses para desintoxicar y desinflamar el cerebro. ¿Ok? Entonces así podemos hacerlo. Luego viene la recuperación espiritual. Nutrirse de la meditación y de la oración. Practicar el programa de Alcohólicos Anónimos y una fe con obras. ¿Cuál es esta fe con obras? La fe con obras es transmitir el mensaje, pero un mensaje que verdaderamente sea del programa de Alcohólicos Anónimos, no un mensaje que yo me haya inventado y que ahora descubrí el hilo negro y que ahora nos vamos a ir a la montaña y bla, 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 ¿sí? Estos retiros espirituales también son muy buenos, hay buenísimos, sobre todo los de mi religión. Yo les recomiendo los retiros en donde hay oración de liberación, donde puedes convivir con otras personas, donde ves temas específicos de fe. Entonces, esos son muy importantes y te los recomiendo al 100%. Ok, luego, el programa de AA se define en 2 palabras, en útil y feliz, porque el peso del programa estriba en la historia de recuperación de millones de adictos que hoy disfrutamos de vivir solo por 24 horas. Cuando comenzó la pandemia, los más preparados siempre hemos sido los AA's. Los AA's no tenemos miedo a ese tipo de crisis, ¿sí? Porque sabemos que estando en un programa de 24 horas no nos programamos para más años ni qué va a pasar si no hay vacuna o si hay vacuna y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con el programa hemos aprendido a vivir los desapegos, por supuesto, somos personas muy resilientes, a estar encerrados y hacer del encierro una historia de supervivencia, ¿sí? Yo quiero que sepan que tengo en esta casa 10 años y no me siento encerrada, ni me siento obligada a estar aquí. Me siento muy contenta, me siento más libre que cuando estaba allá afuera consumiendo. Me siento útil y le he encontrado un sentido a la vida, ¿sí? Tenemos fe y aprendemos a vivir las crisis como parte de nuestro crecimiento espiritual. Aprendemos a amar a nuestro prójimo, cuidarlo y encaminarlo a un despertar espiritual. Le hemos encontrado el sentido a la vida. Y una persona que le ha encontrado sentido a la vida es una persona que tiene la habilidad y tiene la capacidad para transmitir el mensaje, ¿sí? ¿Ok? Pues miren, la recuperación es personal. Si yo dejo de consumir, me cuido y prevengo los míos. Cuidarme y mantenerme en el programa es amarme, es cuestión de creer. Hay personas que se alejan del programa y una persona que se aleja del programa se aleja de todo lo que puede lograr en el programa. Hay personas que se alejan porque tienen otros deseos personales y sobre todo son deseos personales porque son egoístas, ¿sí? Una vez una persona me dijo que el programa era egoísta y personal. Por supuesto, el programa es egoísta y personal. Ego viene del yo, ¿sí? Personal, soy yo, ¿sí? El programa es para mí, yo lo aplico en mi vida. No quiere decir que voy a utilizar estas palabras de Alcohólicos Anónimos diciendo que el programa es egoísta y personal y me involucro con las compañeras o con los compañeros porque es egoísta y personal. Tienes todo el derecho de ser feliz, tienes todo el derecho de irte con quien tú quieras, pero no tienes derecho de hacerle la vida imposible a las demás personas, de lastimarla con mentiras que ni siquiera tú te crees, ¿sí? Entonces, no confundamos la palabra egoísta y personal. Egoísta y personal es que yo aplico el programa en todas las áreas de mi vida, en mi yo, en las áreas del yo. Por eso es egoísta y personal. Las áreas del yo son el autoestima, mis relaciones personales, mi seguridad emocional, mi seguridad material, mis relaciones sexuales y mis ambiciones. Y si yo aplico mi programa en todas las áreas de mi vida, pues obviamente que voy a evitar por automático ser egoísta y dañar a los demás, ¿ok?
Bueno, entonces esto ha sido el tema del día de hoy. Acuérdense, hablemos más sobre las adicciones. Aquí les puse ejemplo, otro tipo de adicciones. Agradezco mucho a los que me siguen en Facebook y me quedo con Meet, me quedo con la familia Cofoe. Gracias.